en su día, el Día del Pastor hoy. ¿Le damos un aplauso al pastor? ¿Sí? Me había olvidado. Muchas gracias por los saludos, ¿sí? Lo iba a decir en este momento porque los hermanos estuvieron escribiendo en el grupo, pero agradecerles por acompañar también en la obra, ¿no? Porque esto es importantísimo para poder realizar la obra de Dios en este lugar y en cualquier lugar, ¿no? Así que les agradecemos a cada uno de ustedes también por ese acompañamiento también familiar. Fue un momento muy especial también el día de ayer, ¿no? Ver a la iglesia trabajando juntos, ¿sí? Es bueno hacerlo, es necesario realizarlo, ¿no? Ver cómo cada uno en su área podía estar trabajando o en lo que se le pedía poder realizarlo, y también en la cantidad por ahí de niños y de personas nuevas que estaban llegando, era importante que cada uno de ustedes pueda compartir ese momento. Así que y han traído sus nietos, han traído su familia para poder compartirlo y ha sido muy especial. Agradecer a Dios por cada donación o cada ofrenda, ¿sí?, que trajeron para poder tener un alimento, algo para compartir, que ha sido realmente, como dije hoy a la mañana, abundante, ¿no? Si el Señor hizo el milagro y sobraron 12 cestas, acá también más o menos parecido fue, ¿sí? Así que agradecer a Dios, ¿sí? Eso también va a quedar para Oanza o para los niños en la escuela bíblica, y allí se pone en el freezer y se sigue utilizando. Así que Dios pueda bendecirles, y en especial porque se predicó el Evangelio. Y ver también a los adolescentes jóvenes que están trabajando, sirviendo al Señor, cada uno en su área también, y en esta parte que tenían que decorar o que tenían que prepararse para dar el mensaje. Eso también es importante porque para ellos es algo que a veces es difícil. Y si habremos recordado a algunos que pasaron haciendo esa obra de teatro, ¿no? Y ayer había una foto, porque el rojo en algún momento fue Eunice y no está acá, está en Gaiman. Y bueno, ahora, ¿quién era el rojo? Milagros, ahí estaba. ¿El rojo era Milagros? Zaida, sí, ahí está, Zaira. Así que, qué bueno, ¿no? También me decía un hermano, las voces no son de este tiempo. ¿De cuándo se grabó eso? Bueno, ¿quién estaba? Cristian, que se está riendo allí, se debe haber escuchado, ¿sí? ¿Quién estaba? Cristian, David, estaba yo también, ¿sí? ¿Quién más? Belén, Ariana, Guido, Sol, que no está viniendo, Zoe era. ¿Sí? Qué lindo es poder nuevamente recordarse de esos momentos, ¿no? De trabajar y servir juntos. Bueno, van a tener que apoyar a estos adolescentes porque ellos quieren ir hacia la parte de la laguna. En algún momento, cuando vengan los días un poquito más lindos, vamos a estar allí para compartir el Evangelio con los que estén por allí, y el Señor también nos ayuda en esa parte. Los himnos que venimos cantando hablan de eso, ¿no? No vamos a abandonar en la lucha, no. Vamos a seguir firmes, constantes en esa lucha que tenemos por delante. A la misma vez también cantábamos que el Señor está haciendo un trabajo, una obra, ¿sí?, que ha comenzado en nosotros, la cual Él la va a ir perfeccionando, ¿sí? Ahora, aquí hay de diferentes edades, ¿sí? Así que a medida que vas creciendo, vas madurando, es algo natural que va a pasar en tu vida, es que vas a crecer físicamente, emocionalmente. Ahora, no sé si vas a crecer espiritualmente, porque eso es una decisión de cada uno de nosotros. Así que vos vas a ir abriendo el libro de Santiago, y en ese libro vas a encontrar, ¿sí?, que es un libro que nos anima a madurar. Hoy Julio empezó con un tema que es cómo resolver conflictos, ¿no es así? Tiene que venir a la escuela bíblica porque vas a aprender o vas a tener algunos principios bíblicos de cómo resolver conflictos. Bueno,
Santiago es un libro de cómo resolver los conflictos, ¿sí? Todo problema que tengas por allí, Santiago te va a ayudar para poder resolver esos conflictos. Así que ya habíamos comenzado con una introducción hace unos 2 domingos atrás, y en estos domingos que veníamos viendo, estamos viendo que este Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, el cual él en el primer versículo del capítulo 1, ¿qué dice? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago no se identifica como el hermano de Cristo, tiene una clásica humildad de aquel que ha entendido y comprendido la obra que Dios ha realizado en su vida, y entonces no menciona, dice, yo no soy el hermano, pareciera que dijera, no, es mi Señor, ¿sí? Es mi Salvador, es el Mesías, el Cristo enviado por Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Y a quién envía esta carta? A los de la diáspora, podríamos decir, la dispersión. Habla de los judíos, pero también ustedes saben que ya en el capítulo 15 de Hechos se viene hablando, ¿sí? O va allí mencionando que ya van creyendo también ¿quién? Los gentiles. Así que puede llegar a ser, como es una carta muy nueva en el comienzo de la iglesia, de que hable de judíos y algunos gentiles también, pero en especial está hablando a hermanos judíos, que esta dispersión o esta diáspora, uno puede decir, bueno, empezó allí cuando ellos conocieron a Cristo, y una persecución que se ve en la palabra de Dios también en los primeros capítulos de Hechos, ¿no? Y allí hay una primera persecución y después hay otra más. Y después con la llegada de Tito, el emperador, que destruye el templo otra vez, ¿sí? Van saliendo más judíos, pero comienza esta diáspora o este momento de irse de su tierra, ¿sí? En el año 586, más o menos antes de Cristo. Comienzan los judíos a irse a otro lugar, y algunos llegan hasta Babilonia, y tenemos la historia de ¿quién? En Babilonia, de Daniel, ¿no es así? Claro, y allí está toda esa historia tan linda, pero interesante lo que ha pasado Daniel. Ahora, Santiago está hablando justamente de eso. Así que vamos a ir leyendo algunos versículos en cuanto a los primeros versículos que tenemos, y a ver si yo llego hasta mi apunte. Acá está, ¿sí? Vamos a ir allí a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios dice de esta manera. Después vamos a orar, ¿sí? Yo no saqué los anteojos, y ahora sí, acá se ve, che. Hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hermano de doble ánimo es inconstante, en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador y la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en este tiempo queremos que tú nos ayudes a comprender, Señor, tu palabra. Queremos darte gracias porque a través de ella, Señor, nosotros vamos a poder comprender qué es tu propósito para con nuestras vidas. Gracias, oh Dios, porque nos ayudas y nos aconsejas durante nuestro diario andar cada día a través de ese tiempo contigo, con tu palabra y a través de la oración. Oh Dios, gracias también, porque hoy vamos a aprender algo importante para nuestras vidas en este tiempo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estás madurando. ¿Cómo hacemos para madurar en la vida cristiana? ¿Sí? Porque podés estar creciendo y desarrollándote en tu vida física, emocional, intelectual, aún teniendo conocimiento bíblico, pero eso no quiere decir que vos estés madurando o seas maduro. Entonces, realmente cuando hablamos de esta madurez, es una decisión personal que cada uno de nosotros vamos a tomar en la vida cristiana. Así que aquí hay que hacer una distinción, si bien vamos a hablar de la prueba en primer lugar, después vamos a hablar de la tentación, ¿sí? Y también podríamos en otro momento hablar de la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina, ¿sí? Lo va a ayudar para poder salir de su situación de pecado. Entonces tenemos que hacer este recordatorio, este pensamiento, llevarlo para poder comprender qué es la prueba. Bueno, quiero decirte algo que lo tenés que llevar para tu hogar. La prueba está diseñada por Dios. La prueba está diseñada por Dios. La prueba está para fortalecer y llevarte a la madurez. ¿Comprendés esto? Porque es importante, ¿sí? La prueba está diseñada para poder ayudarte a madurar. Así que está controlada por Dios la prueba. Es interesante pensar en esto. Así que siempre la tendencia va a ser para el bien cada vez que llegue una prueba, ¿sí? La tentación llega para nuestro mal. Y no es tanto que pensamos la tentación y ya pensamos en el diablo, no. Vos fíjate que Santiago habla que la tentación comienza aquí adentro. Así que está relacionado también con nuestro interior y el propósito de la tentación es destruirnos, es debilitarnos en la vida cristiana. Hay tentaciones variadas porque seguramente vos estás pensando en la tentación de inclinado a la parte sexual. No, hay muchas tentaciones a robar, tentaciones a irarte, tentaciones a... son variadas las veces en las cuales la tentación llega a nosotros, ¿sí? Y la idea de la tentación es debilitarte, es destruirte. La disciplina. A veces confundimos la disciplina de Dios con una prueba. A veces no la sabemos distinguir, pero el propósito de la disciplina es darte cuenta que estás en un pecado, porque te ha hablado el Señor, te ha guiado a través de su palabra, no razonaste, no pensaste, estás duro de corazón, entonces tiene que llegar la disciplina porque estás obstinado en hacer algo. Y llega la disciplina para poder ayudarte a reaccionar, ¿sí? Y en alguna forma esto es lo que es la parte de la disciplina. Pero hoy vamos a mirar la prueba. La prueba está diseñada por Dios, ¿sí? Las pruebas, ¿qué hacen en la vida? Bueno, vos fíjate que el primer versículo es interesante porque, Santiago quiere estar cerca nuestro, quiere estar cerca de aquellos hermanos que se habían ido lejos. Fíjate que dice, hermanos míos. Él se involucra con ellos, él quisiera estar con ellos en ese momento de prueba. Hermanos míos, y aparece muchas veces, como la he mencionado,
la palabra hermanos míos. Qué lindo es decirle al hermano, hermano mío. Hermano mío, vos sabés, querido mío, estamos cerca tuyo para poder acompañarte en esta prueba, o aún en esta tentación, o aún en esta disciplina de parte de Dios. Pero hermano mío, acá estamos, ¿sí? Y Santiago dice eso. Y por eso es que Santiago dice, tened, y te recordás, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mirá, nos va ayudando a pensar que la prueba tiene un propósito. Tiene en primer lugar el propósito de purificarte. Si vos vas allí al Salmo 139, voy a pedir que alguien pueda leerlo. Salmo 139, versículo 23 y 24, así vamos ganando un poquito de tiempo. Y otro va a leer Job. Tiene que ser con el micrófono porque hay hermanos allí del otro lado y desde aquí aprovechamos, ¿sí?, para mandar saludos a hermanos que están en su hogar y algunos están allá en Roca, ¿sí? Ahí estaban escribiendo recién y les mandábamos saludos a ellos también, los cuales también han estado pasando por algunas pruebas, ya que estamos, ¿sí? Y seguramente ellos también serán edificados. Salmo 139, versículo 23 y 24. ¿Quién lo lee? Tiene que ser con el micrófono. Aquí, Marisa. Ahí tiene micrófono, Marisa. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mirá, qué interesante es, porque el salmista, ¿sí?, está hablando de su vida y dice, examíname, oh Dios. ¿Qué es el examen? Es un momento en el cual se empieza a desarrollar un tema en mi vida, ¿sí?, que puede ser un problema, que puede ser una dificultad, y entramos en un examen. En ese examen se va a probar qué cosa. Mi fe, mi confianza. Examíname, oh Dios. Prueba. ¿Prueba? ¿Qué se prueba? El corazón. Miren, Dios no necesita saber cómo estamos nosotros espiritualmente. O Él necesita tener conocimiento de eso. No, porque Dios todo lo conoce, ¿sí? Lo más profundo está, dice, descubierto. Todo lo que es el corazón del hombre para con Él. Por eso Él no se guía por las apariencias, Él se guía por el corazón, ¿sí? Y cuando llega la prueba es un momento de examen en el cual nosotros decimos, examíname, oh Dios, prueba mi corazón. Y ve si hay en mí, y ahí viene, ¿no? ¿Viste que viene la purificación? Si hay en mí, ¿qué cosa? Algo que esté relacionado con la perversidad, con el pecado. Así que, hermano, mirá, la prueba tiene un propósito. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren, la prueba cuando te quieras acordar, ¡pum!, estás en el medio. No es que vos vas a la prueba, no. Va a llegar en cualquier momento la prueba. ¿La prueba qué es? Un problema, unas circunstancias variadas, multicolores significa la palabra allí, ¿sí? De distintas formas, medidas y aún profundidad para llegar a nuestras vidas. Bueno, esto es la prueba. La prueba trae lo que es purificación a nuestras vidas. ¿Qué dice Job? Capítulo 23, versículo 10 al 17. ¿Quién quería leer por ahí atrás? Ahí está, mirá. Priscila nos va a guiar en el pensamiento también bíblico que dice Job, y ya conocen, recuerdan de Job, ¿no? Oh, claro, así que Job nos va a tratar de ayudar un poquito con lo que dice allí en esos versículos, 10 al 17. ¿Qué dice Priscila? Versículo 10 al 17. Sí, del capítulo 23. Dale. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro, pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Pero una vez que Él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Hasta ahí nomás. Mirá, habla de purificación y saldré como
Como oro, dice. Claro. Y de allí seguramente Pedro tomaría en su carta la idea, ¿sí?, de que él por un poco de tiempo, dice, una vez que creemos, si es necesario pasar por diversas pruebas, porque se prueba la fe y como el oro, ¿sí?, tiene que pasar por ese momento en el cual se purifica el oro. Tiene que llegar a estar como el oro para poder purificarse, líquido. Y esto es interesante porque ahí es a donde nosotros nos damos cuenta en qué lugar estamos. Cuando llega la prueba a tu vida, vas a saber en qué lugar estás. Bueno, la prueba produce purificación. ¿Las pruebas me acercan a Dios o qué hacen? ¿O me alejan de Él? Sí. El sol puede hacer que se derrita algo, ¿no? O puede hacer que se endurezca algo también. Sí. Así que o te alejás de Él o te acercás a Él. Ahora, a ver, pensemos un poquito porque la palabra de Dios nos dice tan claramente y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y entonces vos decís, pero ¿cómo pensás que yo me tengo que alegrar? Aunque no es realmente lo que quiere decir, es gozo la palabra. No es alegría, no es que cuando estoy en un problema yo estoy con una sonrisa, no. Hay un momento de dolor, hay un momento de sufrimiento, ¿sí?, que estás pasando. Y quiero decirte algo más. La prueba le llega al que no es hijo de Dios y al que es hijo de Dios. ¿La diferencia cuál es? Es que de aquel lado no tienen ningún propósito en qué se pueden desarrollar en nada porque no tienen en cuenta a Dios. Pero el Hijo de Dios, ¿sí?, tiene un propósito. Hemos sido llamados para poder ser transformados. Así que allí está también algo que nosotros tenemos que tener presente en cuanto a la prueba. La prueba me acerca a Dios o me aleja de Él. Así que, ¿cómo tener gozo? Yo tengo que tener gozo en medio de la prueba. ¿Sí? Esto es difícil, el tema del gozo, ¿no es así? Porque cuando llega la prueba, ¿qué le dijo la esposa de Job a Job? Maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Claro, estaba enojada ella. ¿Y Job qué dice? Lo dejamos ahí nomás. No, ¿qué dice Job? No, adora a Dios. ¿Sí? Y esto no va en contra, es algo bueno que pudo hacer Job, porque quiso recordar o pensar qué es lo que está pasando. No lo entendía todo, Quiero decirte que Job no entendía todo lo que estaba pasando. Por eso es que también el gozo tiene que ver con eso. El gozo es una sensación de tranquilidad, de calma, de paz, de seguridad, de confianza. Eso es el gozo, pero aquí adentro. Porque eso es algo que produce ¿quién? Dios en la vida de su Hijo. Así que el gozo está relacionado con esto. Miren, la palabra de Dios va avanzando en los pensamientos que trae y justamente dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. Miren, ¿qué es la paciencia? Porque en alguna forma aquí yo tengo que saber algo. Tengo que saber que Dios tiene un propósito y Él quiere desarrollar algo en mi vida. Así que sabiendo que la prueba, ¿qué se prueba? Mi confianza en el Señor se prueba. Mi confianza en Dios. Y claro, justamente el versículo que vos vas a leer ahora, ¿sí?, te va a llevar, que está en Santiago, el capítulo 1, te va a llevar a considerar. ¿Qué dice el versículo 16 y 17? Mirá, amados hermanos míos, otra vez, qué linda frase. Hermanos amados míos, no erréis. No te equivoques. Cuidado con lo que estás pensando. No erréis en esto. Esto es muy importante lo que está diciendo, por eso te dice, hermano mío. No erréis. Versículo 17.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira, cuando vos vas hablando de lo que es la paciencia, es la perseverancia, la constancia, ¿sí? Pero es una constancia y perseverancia sin queja. Bueno, por eso es que tengo que tener presente que tiene un propósito la prueba. Si no, me voy a quejar. Claro, y me voy a quejar y no voy a poder confiar en el carácter que tiene Dios. ¿Cómo es su carácter? Toda buena dádiva. Su carácter es bueno. Él es bueno para con nosotros, está pensando en nuestra vida espiritual y eternal y no tanto en lo temporal. Y aún Él sabe que nosotros vivimos en un mundo que es caído, así que todo lo que sucede alrededor nuestro, como dice Romanos capítulo 8, el versículo 28, ¿qué hace? Ayuda. ¿Ayuda a qué? A bien. Porque hemos sido llamados para su propósito. Así que ves que la prueba tiene un propósito y ese propósito se tiene que llevar adelante. Aquí está relacionado la paciencia ¿con qué? Con la templanza. ¿Sí? Por eso esto es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que tiene que estar obrando el Espíritu Santo en tu vida para que se manifieste la templanza dentro de esto. Así que muchas veces vas a pasar por momentos en la cual la impaciencia te va a querer sacar o llevar sobre otros caminos que te van a llevar fuera quizás de lo que es esa prueba que tenés que enfrentar, la impaciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué empiezo a hacer yo cuando entro en impaciencia? Claro, empiezo a querer resolverlo. Sí. Y empiezo ya a actuar y a armar mis teorías para poder resolver un problema que se ha enfrentado, que puede ser falta de trabajo, puede ser falta de conocimiento, que puede ser un montón de cosas que suceden alrededor tuyo. Cualquiera fuere ese problema que estás enfrentando, que ese problema es una prueba para el Hijo de Dios. Ahora, ¿ves? Muchas veces nosotros también vamos a manipular ¿qué cosa? Su palabra. Entonces empezamos a buscar versículos, ¿viste? Para poder acomodar nuestros deseos, porque allí está el tema en cuanto a la paciencia. Yo quiero actuar en mis deseos. Y entonces, y ya estoy tratando de ver qué dice allá, qué dice acá, para tratar de acomodarlo a mis deseos y no al deseo de quién. ¿O a la voluntad de quién? De Dios, porque hemos sido llamados para su propósito. Esto es más o menos lo que va sucediendo en nuestra vida. Bueno, vos sabés que vos podés encontrar palabra de Dios, versículos que apoyen tu capricho. Pero eso no quiere decir que Dios esté con vos para acompañarte y tengas paz en tu corazón. Porque solamente la paz viene haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Ves que es interesante? Santiago lo sabe esto, ¿sí? Santiago lo sabe porque lo está viviendo y lo está llevando también a mis hermanos, dice él, ¿no? Queridos hermanos, miren, yo sé que ustedes están pasando un momento que es difícil y ese momento se ve que se está expresando allí en estos versículos porque estas notas, estas frases que él está enviando son tan claves y le dice así: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo y tenés que saber que Dios es bueno. ¿Y Dios qué más? Dios no cambia. No hay sombra de variación en Él. Es fiel. Él está al lado tuyo. Así que tenés que saber esto cuando estás en la prueba. Es difícil, sabemos que es difícil porque aquellos que hemos pasado en prueba, el corazón y el alma, ¿qué pasa? Se turba. Claro. Por eso tenés que ir a un momento, a un tiempo con Dios para poder aclarar qué cosa, el pensamiento.
porque si no es muy posible que entres en tus caprichos para poder ayudarle a Dios, como decimos a veces, ¿no? A resolver un problema, cuando realmente Dios te dice, mira, quédate aquí, ¿sí? Aquí vamos a aprender juntos. Si llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que está diciendo, tenemos que saber, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Por qué tiene que producir paciencia? Porque tengo que esperar. Y esto de esperar es un tema para nosotros, ¿no es así? Mirá lo que dice el Salmo 27:14. ¿Alguien puede leer el Salmo 27:14? A Marisa acá lo va a leer. Salmo 27:14. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mirá, este versículo, tenelo, viste allí, por ahí si tenés un escritorio o algo así, o en la heladera. Ahora en este tiempo que a veces pasamos unas pruebas con las heladeras, ¿sí? Bueno, que abrís y no hay nada, viste, adentro, la cerrás otra vez, ¿sí? Bien, agarrás, ¿sí? Lo ponés ahí al versículo y te va a decir qué cosa. Paciencia te va a decir. Espera. Y el versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera en el Señor con paciencia. Tenés que esperar con paciencia. ¿Sí? Que es esto lo que a mí, en el caso mío, no sé en el tuyo, pero en el mío es la impaciencia. Y la impaciencia es una muestra ¿de qué? De inmadurez. De inmadurez. ¿Sí? Es una muestra de inmadurez. Miren, hay una palabra que se asocia a lo que es la paciencia. Es la longanimidad. ¿Sí? Es largura de ánimo. La paciencia es diferente, ¿sí? Porque la diferencia está en que la paciencia sirve para este momento puntual, ahora que yo estoy pasando la prueba. Pero la longanimidad, ¿sabés qué trae? Tiene un tinte de esperanza. Porque vos podés esperar en el Señor, porque yo sé que en Él hay esperanza. Él tiene algo, tiene. Si Él me está haciendo pasar por esto, porque como ya sé que su carácter es como bueno y en Él no cambia, así que es fiel, está al lado mío. Y es más, me estoy olvidando de uno de los puntos más que es, Él tiene el propósito de desarrollar el carácter de Cristo en mi vida con la prueba. Por eso es que la longanimidad es algo también, es parte de lo que es el fruto del Espíritu, te va a ayudar a que puedas esperar, porque hay esperanza. ¿No es así? Necesito esperanza. En estos tiempos que estamos viviendo, yo necesito esperanza. Tenemos que esperar. Hoy le decíamos a los chicos, estamos hablando de lo que es Mateo capítulo 13, la semilla. ¿Sí? Y le digo, el sábado se sembró la semillita. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y vamos a orar. Porque la semillita llegó al corazón y ahora tenemos que esperar. Porque el campesino, ¿qué hace? Pone la semilla, yo lo veo allá con mi cuñado, él pone la semilla y por más que zapatee, que salte arriba, que no sé, que trate de hacer algo, la semilla va a prender sola cuando sea el momento y si prende, si era buena la tierra. ¿No es así? Bien. ¿Ves? Tenemos que saber esperar. Ahora, la longanimidad. Qué interesante lo que nos trae también la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago, ¿sí? Y ya se nos va el tiempo. Pensaba que íbamos a alcanzar a hacer mucho, pero no, se ve que no. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y ¿qué? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Algo que me faltaba de la fe. Y ya después finalizamos con este último versículo. ¿Saben? La fe se tiene que probar. Si vos me decís, yo tengo fe, tiene que ser una fe probable y comprobable. Y por eso viene la prueba también. ¿Por qué? Porque la fe es una forma, ¿sí? Es un principio, es algo que yo me apoyo en Dios. Y si Dios me está diciendo esto, yo voy a descansar en Él y voy a hacer lo que Él me dice en obediencia porque actúo en fe. ¿No lo hizo así el Hijo? Sí, nuestro hermano Elías lo mencionó. Dice que Jesús sufrió el oprobio. ¿Por qué? Porque tenía puesta la esperanza, la longanimidad. ¿Ves cómo actúa todo junto? ¿Sí? Con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el sufrimiento. Y él sufrió por causa nuestra, porque había algo mejor para con lo que era esa circunstancia que estaba viviendo. Pero quiero decirte que en la esfera de la circunstancia es a donde tu fe va a ser delatada, va a ser vista. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe. ¿Con qué? Sí, yo te voy a mostrar mi fe con tus obras, pero dice, muéstrame tu fe. No, hay alguien que dice que tiene fe, pero no lo ve, no se ve, no hay evidencia de eso. Cada vez que enfrenta una prueba o un problema, lo resuelve a sus deseos. Así que muéstrame, dice Santiago. ¿Sí? ¿Cómo es tu fe? Yo te voy a mostrar mi fe con mis acciones, cómo yo actúo. Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer en la prueba y cómo enfrentarla, es pedirle a Dios que me muestre. Ayúdame, Señor, a comprenderlo. Bueno, dentro de eso quizás el Señor solamente muestre su poder, muestre su presencia al lado tuyo, ¿sí? Lo vayas a sentir, ¿sí? Porque Job, cuando él le preguntó tantas preguntas, hizo y por qué esto y por qué aquello, Dios no mencionó palabra alguna de su problema. Lo único que le dijo a Job a través de todo el desarrollo, desde el capítulo 30 en adelante, le está diciendo Job, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién es el que actúa? Yo soy el que controlo todo. Yo tengo dominio de todas las cosas. Así que, cuando vayas a enfrentar la prueba, no es porque estás en un pecado, ¿eh? No, lo tenés que tomar con sumo gozo. Mirá, no es que cuando vos estás en la prueba sí le vas a pedir, Señor, ten misericordia de mí. Pero si es esto lo que tengo que pasar, Señor, dame fortaleza, ¿sí? Porque a veces nosotros no queremos ¿qué? No queremos sufrir, ¿sí? No queremos sufrir. Y cuando vino ese momento para Abraham, y Abraham lindo le iba todo porque ya tenía hasta el hijo de la promesa, lo tenía y ya estaba grandecito, tipo 14, 15 años capaz que tenía. Y Dios le dice, después de todas estas cosas, probó Dios a Abraham. Así que es muy posible que todas las problemáticas que puedan surgir por allí, Dios esté probando tu fe, ¿sí? Y vas a poder ver qué resistencia tenés en esa paciencia en medio, porque Él está queriendo formar el carácter de Dios, el carácter de Cristo en tu vida. Padre, en este tiempo, Señor, estamos realmente dispuestos a hacer tu voluntad, Señor. Es difícil, Padre. Oh Dios, estamos en este mundo que es caído, difícil, con tantas problemáticas, Señor, tanto sufrimiento. Pero Padre, gracias porque tú un día nos hiciste renacer, Señor.
estamos vivos, ha llegado esta esperanza que tenemos en ti, Señor. Y tú tienes un propósito al dejarnos permanecer en medio de una prueba. Oh Dios, tienes el propósito de realmente comprender que tú eres bueno, de que tu carácter, Señor, no cambia. Tú estás fiel al lado nuestro, Señor, no como la sombra que va variando. Oh Dios, gracias porque también, Señor, quieres formar a través de esa prueba el carácter de tu propio Hijo. Oh Dios, queremos alabarte, queremos darte gracias y tú eres un Dios bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.